La fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Conoce más en msec.gba.gov.ar/ingreso. Sumate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La historia de Pampernick. Así es, estamos acá con Solange Levingston, autora de Un sueño Made in Argentina, auge y caída de Pampernick. ¿Cómo está Solange? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Le contamos un poco a la audiencia, Solange, este es su segundo libro. El primero fue en coautoría, eso, ¿no? Con edición de Leila Guerriero, sí, sobre la luz. La crisis energética. La crisis energética, sí, el primero. Y esta es la historia de Pampernick que Solange cuenta en el libro, cómo empezó, por qué se detuvo en Pampernick. Tiene que ver con un recuerdo familiar que seguramente muchos tienen, ¿no? Muchos oyentes, quizás la infancia, otros no. Juan acá, otra generación, dijo que no tenía ese recuerdo, pero muchos... Juan el más joven. Claro, no. Para muchos la historia de Pampernick, el primer local de comidas rápidas de la Argentina. Exactamente. Es antes de McDonald's, antes de Burger, Wendy, y primero, bueno, si querés contanos, el libro ganó un premio, ¿no? O sea, vos te presentaste al tercer concurso de ensayos de libros del asteroide. Sí, era ficción. Del asteroide me presenté, yo ya estaba haciendo esta investigación, y me presenté más que nada para decir, bueno, me pongo un deadline, o sea, sin mucha expectativa. Realmente claro. Lo presenté, es un concurso que premia obras en proceso, no trabajos terminados. Entonces, bueno, tenía que más o menos armar 3 capítulos, una sinopsis, un índice. Dije, bueno, me sirve para mí, pero no lo voy a ganar. Lo mandé, me olvidé, y cuando me llamaron casi tengo una CB. Y lo que creo es que no es un premio nacional, es internacional. Por eso el libro está muy bien escrito, porque digo, para la Argentina el símbolo de Pampernick puede significar algo. Pero bueno, era un concurso internacional. Pero por eso pensé que no lo iba a ganar jamás. Bueno, el libro está en las librerías, es editado por El Asteroide. ¿Y con quién te contactaste? ¿Cómo empezaste? A ver, empecé por un recuerdo personal. Mi abuela preferida me venía a buscar una vez por semana al colegio para llevarme a un Pampernick ahí en Caballito, que llegó al colegio y estaba a 3 cuadras. ¿A qué colegio ibas? Al Suma. No tenés idea, ¿no? ¿Cuál es? ¿O sí? No lo recuerdo, porque yo también fui a un colegio en Caballito al Primera Junta. Bueno, estaba a la vuelta. Hidalgo y Rivadavia. Sí, estaba en la vuelta. Bien. Bueno, nada. Frente a lo que era el... Club Italiano. No, varias cuadras del Club Italiano. El Primera Junta queda enfrente de lo que era el Supercop. Me confundí de Primera Junta Normal 1. Okay, nada importa. Bien. Detalles que no vienen a caso. Y bueno, y ese recuerdo para mí siempre fue como... ¿Y el local quedaba dónde? Quedaba en Avenida La Plata y Rivadavia. Avenida La Plata y Rivadavia, claro. Sí. Entonces ella me venía a buscar una vez por semana al colegio y me llevaba a almorzar a Pampernick, que para mí era lo más. Yo esperaba toda la semana ese momento. Bueno, y después ese ritual con mi abuela quedó como... Un recuerdo. Esos hits, viste, que te quedan de la infancia. Ahí va. Acércate un poquito al micrófono, perfecto. Y bueno, un día me di cuenta que lo único que sabía sobre la historia... Perdón, estoy con la alergia. No pasa nada. Era que había sido el primer fast food de la Argentina. Sí. Y ahí me puse a pensar y dije, ¿cómo habría sido traer un sistema tan distinto? Con una comida tan distinta, perdón. ¿En qué año llega? En el 74. 74. Que eso también fue un dato que googleando en ese momento que dije, ¿cómo habría sido traer este sistema tan distinto a lo que es la comensalidad argentina, de estar horas con la sobremesa y qué sé yo? ¿Quién lo habría traído? ¿Cómo habría sido para los comensales? Bueno, ahí me puse a googlear y me di cuenta que era del 74. Estamos en el boom en Estados Unidos de la comida rápida con McDonald's. 20 años después. O sea, en Estados Unidos empieza el boom en el 48 más o menos. O sea, que McDonald's cambia el sistema y lo convierte en este sistema fordista de hacer hamburguesas.
Y 20 años después, a un argentino dijo, che, esto va a Lo trae de funcionar. Estados Unidos a la Argentina. ¿Cuál fue el Claro. primer local? ¿Dónde quedaba? Suipacha y Corrientes, sobre Ah. Suipacha, a metros de Corrientes. Y también lo que contás en el libro es, vos empezás a acercarte a esta familia, que es la que arma Pampernick, pero el creador, digamos, no vive en la Argentina, pero sí quedó una rama de la familia, ¿no? Que es la que quedó acá y la que, de alguna manera, más allá de los trabajadores, te habilita, te abre esa puerta. Total, porque bueno, en esta medio investigación improvisada que hice yo cuando empecé como a interesarme por la historia, pero sin saber lo que iba a hacer, encuentro un grupo de Facebook de gente mayor como yo, de ex trabajadores de Pampernick. Entonces me meto, mando un mensaje, qué sé yo. Y Son personas que hoy tendrían 55 o entre 60 años. 70 y 39 años más o menos. O sea, gente de edad muy variada. Ah, Desde jubilados, gente que viaja por el mundo en yates, digo, gente muy variopinta. Mando un que mensaje. tienen un grupo que es grupo de WhatsApp de trabajadores. No, de Facebook. De Facebook de de trabajadores. trabajadores de Pampernick. O sea que también me pareció una locura porque dije, el fast food no suele ser un trabajo que uno atesora en el corazón. Es digamos. algo de paso, no hay pertenencia, Eso, no hay, nadie dice claro. soy un trabajador de McDonald's, ¿no? Me Pero fijé es una igual. marca con un nivel de recordación que es algo... Pero mi pregunta era ¿por qué? Claro. O sea, ¿por qué? Porque, digamos, todos recordamos Pampernick. ¿Pero por Sí. qué? Con cariño. A mí lo que- Porque tenemos un buen recuerdo de Pampernick. Bueno. Yo recién te estaba contando el mío. Pero por eso digo, y ahí me di cuenta de cuál era, o sea, me pregunté cuál sería la historia de esta empresa, bueno, deja de ser una empresa por la que todos tenemos un recuerdo tan feliz. No es fácil generar una empresa donde uno tenga un recuerdo feliz. Además, Solange, hay algo que a mí me llamó la atención del libro, que es que esa emocionalidad que tienen los ex empleados de Pampernick no la tuvo la familia se desprendió muy fácilmente sin ningún tipo de cariño Total. que no tiene nada que ver con ese cariño que tenemos los que fuimos a Pampernick y los que laburaron en Pampernick. Yo tenía esa sospecha cuando finalmente pude hablar con el hijo del creador, porque el creador no me quiso dar entrevistas. No dio nunca entrevistas el creador, en realidad. Y supuestamente no vive en la Argentina, además. No, en la Argentina no vive. Dicen que vive en un castillo en Italia. O sea, tiene una empresa de bienes raíces, compra y vende propiedades. Ya es Y bueno, un millonario, ¿no? sí, un poco sí. un Un poco poco millonario. millonario. Es un heredero también, el que arma Pampernick en una familia de mucho dinero, ¿no? Es el hijo más chico de una familia con mucha guita. Con ya. mucha guita, pero en realidad de un padre que llegó a la Argentina escapándose de los nazis sin un mango. Y terminó, perdón, me fui de tu pregunta, pero digo, terminó creando un frigorífico de exportación, abriendo una empresa de bienes raíces en Miami, y de ahí viene este sujeto. Y lo que digo es este hombre que vino de Alemania, tuvo 3 hijos varones, que estuvieron muy criados, donde el foco de la familia era el negocio, el tener ideas, el ser exitoso, el trabajo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es gente que tiene otra cabeza, o sea, el negocio va, el negocio no va. Si bien ellos tienen conciencia de lo que generó Pampernick para toda una generación, es como que les parece buenísimo, pero no les... Tiene la No ¿Qué soporta, frialdad. pasó con total. Pampernick como empresa? ¿Cuántas sucursales llegó a tener? Yo recuerdo una muy importante ahí en Diagonal Norte y Florida, donde está ahora el Banco Nacional del Labor, en su momento estuvo. Había un montón, y llegó a había un tener montón. 60 locales. 60 Es un locales. montón. Estamos hablando en un momento, esto es importante, donde no estaba Burger King, no estaba Wendy, no estaba McDonald's, no existía Mostaza, o sea, Pamper era, vamos a decir de esta manera, el monopolio. Era un monopolio, era un negoción. O Y sea, hay un dato, perdón, muy importante que es cómo ganaban los trabajadores. Hay un trabajador en el libro que cuenta que él tenía 19 años, trabajaba en el Pampernick y ganaba un 20% más que un gerente de banco. Estamos hablando de un trabajador de una casa de comida rápida, la primera etapa de Pampernick. Es que eso es un dato impresionante. Es increíble, pero porque primero que era, en el primer local dicen que tenían cola de gente tipo desesperada por entrar, porque en los jóvenes de golpe fue como, esto es eso. O sea, Pero es fueron los Estados jóvenes, Unidos. ¿no? Porque al principio les costó. Les costó, pero a los adultos les parecía que ir a un lugar, procurarte tu comida, llevártela a tu mesa, tirar tus propios desperdicios no era servicio. Claro. Y Estaba además, apuntado a los jóvenes. estaba comprendo. apuntado a Sí, los jóvenes claramente. total, y fueron los primeros que Se empezaron festejaban los cumpleaños, ¿no? Pero eso fue después, Ah. pero sí, ahí quisieron traer a los niños. Pero sí, era tanta la gente que entraba, y ellos tenían un sistema de laudo, que es
cobraban un porcentaje de la recaudación según el cargo que tenían. Entonces, realmente la levantaban en pala a los trabajadores. Artículo 14b de la Constitución, el reparto de la ganancia de las empresas. Proyecto Mirá vos. Héctor Recalde. Mirá vos. Mirá vos. Estamos hablando, ¿eh? El Aparte- soviet de Todo se Pampernick. mezcla. Aparte, la gente jovencita, yo iba a los 13, 14 años y nos animábamos a ir ahí. A otro restaurante por ahí no nos animábamos. ¿Cómo surge eso de el hipopótamo, dejar todo en el hipopótamo? Dele de comer al hipopótamo. Que tiraba las cosas, ¿no? Claro. Bueno, para crear Pampernick, Alfredo Lowenstein, que es el creador de Pampernick, que es el menor de estos 3 hermanos varones que tuvo este patriarca Luis Lowenstein, era grande cuando hizo su primer emprendimiento. Medio que cada uno de sus hijos se iba como ganando el apellido con su primer proyecto. El primero, a los 20, hizo Patty, que es la primera empresa de hamburguesas Caramba. industrializadas. Meten goles todo el día. Caramba. Y pará, y en el 83 hizo las leñas, se compró una montaña e hizo las leñas. Niveles de recordación, empresas con niveles de recordación. Pati. Tremendo. Bueno, ahora las hamburguesas uno le dice Patty, no Sí, le dice claro. hamburguesa. Claro. Y Las líneas. cuando le tocó a Alfredo pensar su proyecto, ya era viejo, tenía 29 años en comparación con sus hermanos. Y bueno, cuando se le ocurre esta idea, yendo a comer con sus hijos a un fast food en Miami, porque tenía esta empresa también de bienes raíces, el padre empieza a hacer como una especie de lo que hoy llamaríamos estudio de mercado, pero que era tipo, bueno, ir caminando por Miami y tomar ideas. El logo, Burger King, Claramente el logo es Burger King. un poco sí, el manual Burger King, las máquinas Burger King, después iban a McDonald's y tipo tomaban medidas de los muebles. Me contaba la cuñada de él que iban ahí, ella jugaban a que le estaba sacando una foto y en realidad estaban sacando fotos a la cartelería. Me Muy encanta, argentino me todo. encanta. Trabaja de espionaje, ¿eh? Claro, Mal. me encanta. Bueno, y el hipopótamo, se dieron cuenta que él vio que en Miami había el sistema de recolección de residuos, tenía un hipopótamo pintado en el costado, no es este hipopótamo, un Los hipopótamo. camiones. Claro. Y dijo, hipopótamo, basura, me lo llevo. Y ahí Y bueno. está. Y también todo un tema, un emprendimiento familiar al que después se suma, ¿no? la mujer de Lowenstein. La mujer, O la cuñada. La cuñada. La cuñada. En realidad se suma toda la familia política, que también fue una parte que me pareció re interesante de la historia, que es, bueno, es una empresa familiar en términos, pero no en términos propiamente dichos de las empresas familiares, que es el núcleo de la empresa. Alfredo Lowenstein puso este local y la verdad que, no sé, para poner gerentes y cosas, nadie sabía cómo gerenciar un fast food porque no existía. Entonces, como él venía de Estados Unidos, dijo, bueno, voy a poner gente de confianza. Y de paso, que mi familia cercana se haga unos mangos. Claro. Entonces empezó a sumar gente como de su entorno, para tener gente de confianza, que eso después terminó siendo un problema, porque, bueno, cuando tenés a tu familia, mezclar familia y negocio a veces no sale bien. Pero bueno, tenías a toda tus cuñados, o sea, sus amigos cercanos, sus sobrinos, todos trabajando ahí. Estamos hablando con Solange Levington, que es periodista y está presentando aquí con nosotros su segundo libro, un ensayo que se llama Un sueño made in Argentina, auge y caída de Pampernick, que es la primera empresa de comida rápida, de fast food de la historia argentina, que todos los que tenemos 50 y pico o 40 y pico tenemos un gran recuerdo, siempre está grabado en nuestra memoria alguna experiencia Sí. con Pampernick. Hay una cuestión, yo lo dije más temprano en la mañana, no sé si lo escuchaste, de cómo era la comanda en Pampernick, cómo se ordenaba. Con el microfonito. A ver, tal cual, ¿no? Que se acercaba la cajera a un micrófono con vocoder. Total. Con vocoder, en la época no existía el vocoder. Lori Anderson. Claro, Lonnie Anderson, antes Lonnie Anderson. Otra que, ¿cómo se llama? El que, ¿no? Autotune, era un autotune. Era un autotune. Se enteraba todo el mundo de tu pedido. Exactamente. Y además era, ¿a quién le hablan? Claro, ¿a quién le hablas si está ahí Se atrás? acercaba. Claro. Estaba la cajera, se acercaba a un micrófono y se acercaba la voz Sí, al micrófono. mucho. Se acercaba mucho y ordenaba. Mogur, Frenes. Así. Sin mayonesa. Y la cocina abierta, que era Y una la cocina rareza. abierta, total, ¿no? era una rareza. Que tampoco era una cocina igual. Claro. Era como El Mogur está grabado a fuego en nuestro paladar. mal. Nunca nadie Nadie lo volvió a hacer. hacer. Jamón, queso y huevo. Jamón, lomito que se huevo. Bueno, claro. No es lo mismo, discúlpame. Sí, claramente. Lomito, queso y huevo. Eso. Era delicioso. Era delicioso. Yo,
lo que daría por comer un mogur. Y la luna llena, que todos no lo recuerdan, pero que era un sándwich que tenía masa de medialunas. Era espectacular. Escucha, ponete los auriculares, por favor. ¡Sorpresa! Pampernick tiene 3 deliciosas opciones de menú completo por solo 20 australes. ¡Grande Pamper! 20 australes. 20 dólares. Parece chiquito Reyes. Banco volver a los australes. Que ahora serían como ¿cuánto? $6.000. Sí. Mogur, las frenis, las frenis es las Y el Papas Pamper. fritas. Las papas fritas, sí. El Pamper, que era el Big Mac, digamos, ¿no? Claro, o el Pamper. Whopper, total. Y algo clave es que fue innovador Pampernick en festejar tu cumpleaños acá. Después McDonald's hace eso, pero primero lo hace Lo Pampernick. hace Pampernick, sí. Y hay algo que pasa en el libro que es cuándo empiezan los problemas de la empresa. A ver, algunos dicen que empieza tipo a 2 años de abrir, como en el 76, ellos empiezan o sea, como Alfredo Lowenstein dice, bueno, esto funciona muy bien, vamos a hacer como todo el proyecto completo, que era empezar con las franquicias. No existían las franquicias en Argentina, y dice, bueno, vamos a hacerlo al uso nuestro. Si bien tenían cómo se hacían en Estados Unidos, dijeron, bueno, entonces era como, bueno, ¿quién quiere abrir un Pampernick? Y era tan bueno el negocio, que era tipo tu tío, tu primo, tú, soy yo, cualquier persona que tenía un local en el centro, aunque quedara a 2 cuadras quería poner un Pampernick. Entonces medio que se empezó a llenar de franquicias que bueno, qué sé yo, al principio igual seguían dando mucha guita, pero ese poco criterio para seleccionar franquicias, digamos que con el tiempo se fue siendo un problema, porque qué sé yo, bueno, algunas empezaban a vender empanadas, el hermano del medio, Alfredo Lowenstein, que tenía en un momento distribuidora de cine, puso videoclubs dentro de sus locales. Tenía razón Toñetti, che. ¿Qué pasó? Se No, acordaba yo del decía que dato de- Lowe era una empresa que no tenía que ver Es con que no los tiene lobos. nada que ver. Ah, ¿viste? Tenía razón el perdón, pero... Escuchá, mirá, Había una relación. O sea, la familia, el Lowenstein venía también, era un negocio. Un videoclub dentro del... Sí, como que le parece. Se llamaba Bagdad Café y era como un cachito ahí de Pampernick con película. Por eso digo, era como. Kama muy- Sutra. Era muy libre todo, claro. La verdad que al principio, como era el único, no pasaba nada. O sea, vos podías. ¿Se podía tomar cerveza en Pampernick? No, al principio se podía tomar vino. Y fumar, por supuesto. Por supuesto. Bueno, en ese momento se podía fumar Sí, por casi en eso. todos los locales Sí, gastronómicos, ¿no? tenían vino al principio. Lo que ellos logran sortear un juicio. Ellos tienen un juicio, porque en algún momento Burger King dice, bueno, esto no, Oiga, esto no oiga. suena conocido, y les hace un juicio. Les hace un juicio que escala hasta la Corte Suprema. Burger King recién llegó a la Argentina, o sea, se instaló en el 89, un poco después de la asunción de Menem. Pero en el 84 empezó a hacer como una especie de estudio de mercado en América Latina y dice, che, ¿qué onda este lugar que hace lo mismo que nosotros, con el mismo logo que nosotros? Entonces, bueno, hizo un juicio que llegó a la Corte Suprema, y lo que les terminaron diciendo es, si bien tienen prioridad las marcas inscriptas en Argentina, que en ese caso le daría la razón a Pampernick, dice algo así como, sería una casualidad milagrosa que Pampernick no conociera a Burger King. Entonces, nada, le terminaron a hacer cambiar el logo. Y ahí en ese cambio de logos donde entra Nick. No, donde entra Después. Edgardo Jiménez, que Edgardo, es tipo un ícono del- súper artista súper argentino, artista pop. que empieza a hacer el segundo logo, después más adelante le encargan algunos locales y qué sé yo, pero sí, ahí... Y sobrevive a eso. Sí, porque no había competencia, entonces con cualquier logo, digamos, fast food era Pampernick, no había otro. El problema vino, bueno, cuando empezaron a llegar las marcas de afuera. Sí, perdón. No. Estamos con Solange Levington. ¿Estás con auriculares? No. ¿Estás con auriculares? Sí, señor. Escucha. Ahí va. Comer en Pumpernick es divertido. Es divertido. Cerati y Z la vieron, ¿no? Pues sabían de marketing y vieron la Recontra. modernidad de Pamper. Total.
Yo logré hablar con Zeta y me decía como que para ellos lo natural, la única opción que se les ocurría al momento de decir, bueno, vamos a presentar nuestro primer álbum, o sea, no había otra opción que no fuera el Pampernick de Suipacha, era como el lugar donde iba la juventud, una cultura nueva. Eso absolutamente, si te pones a pensar, hoy es disruptivo. Sí. Es que por eso... Presentar un disco de una banda de rock en una casa de comida rápida. No, sí, claro. En el sótano, además. Claro, en el sótano, total, para no frenar las ventas. Claro, pero en esa época era como sinónimo de... lo que nos decía Zeta es, tipo, bueno, era una cultura nueva, Pampernick, y un poco la música que habíamos hecho nosotros en ese momento, después de la dictadura también. Entonces, nada, fue muy artesanal todo lo que hicieron, o sea, fue realmente con muy poco presupuesto. Y a mí me dio como amor porque Zeta me dijo, en ese momento estar en Pampernick era lo más alto a lo que habíamos llegado. Y viendo lo que se convirtió después la banda, Sol, vos contás en el libro algo que también es interesante, que queda un poco por fuera de toda la historia y que enlaza a Pamper con la comunidad gay de la ciudad de Buenos Aires. Con un local en particular que resultaba especialmente, o sea, daba el contexto para lo que era tener que ocultarse. Totalmente. Porque era una persecuta permanente. Sí, me contaron que las llamadas teteras, que eran los lugares donde las personas homosexuales se encontraban a tener sexo, en momentos donde la brigada de moralidad de la policía se los llevaba a todos cuando podía. Había un local en particular en frente del cine Los Ángeles, en Callao y Corrientes. Claro, sí. Que tenía como un sistema de puertas dobles, entonces que era una especie de funcionaba como sistema de alarma, era bueno, vos escuchabas que se abrió una puerta, entonces ya sabías que estaba entrando alguien y te escondías, y que además había una cosa en el local como que estaba todo bien. Entonces era como una tetera, era como un local muy elegido, muy elegido por la comunidad. Después otros cuentan que en Suipacha se los llevaba la cana, digo, no todos los Pamper eran buena onda para eso. Pero sí, es muy loco también, como en Democracia de golpe se fue convirtiendo en el lugar donde presentaban un disco, en un lugar para tener en para eso. ¿Las provincias también había Pampernick? Sí, después empezó a abrir en todos lados. Estamos con Solange Levington disfrutando mucho de la charla, del diálogo. Me gustaría, Solange, seguramente te invitaremos en otro momento porque es un tema del cual seguramente podemos encantada. En serio, realmente estamos disfrutando mucho de este diálogo, pero ¿qué está pasando con tu libro? Porque ya el libro ya empezó a circular y demás. Para mí es una locura. A ver, contame, porque me interesa eso. Bueno, me parece, o sea, yo sabía, porque lo fui descubriendo haciendo el libro, que toca una fibra muy íntima de toda una generación. De hecho, hagan la prueba, pongan Pampernick en cualquier red social y lean los comentarios y es como... Entonces yo sabía que capaz podía llegar a conmover a alguna que otra persona. Y las devoluciones que me están dando se superan por completo mis expectativas. Digo, gente que no conozco, que me escribe, que me manda cosas, que me... Es el Rosewood de una generación. Claro. Es que es muy loco. En nuestro trineo. ¿Cómo antes cómo nadie se planteó contar la historia? Yo no lo puedo creer. Cuando empecé a investigar la historia y tipo se iban abriendo líneas narrativas por todos lados, era como, no puedo creer que nadie se le haya ocurrido antes contar esta historia que es... No porque sea mi libro, digo, pero me parece alucinante la historia. Pues no es solo la historia del lugar, es una historia de Argentina, porque Total. Está enlazado con lo que vos venís contando. La dictadura, el regreso de la democracia, hay todo. El detalle de que el dueño de Pamper vive en un castillo en Italia. No lo pasemos por alto. Bueno, es espectacular, y hay un dato chicos. más. Arranca el documental, arranca así. Claro. Y el con que el chabón queda caminando por su castillo. Y el que queda a cargo es Bata. Diego Lowenstein. Diego Lowenstein. Hijo. Hijo, exactamente. Que queda a cargo, que es el que después decide dejar el negocio de Pampernick y traer Wendy, por ejemplo. Sí, que nada. no, ni un 10%. No. de Dijo eso. Wendy igual, Digo, otro día la... No, Sí, pero no es un 10. cuadrada. Usted se tiene que arrepentir de lo que No. No, pero No, porque o sea, pensar que la familia vendió Sí. Pampernick para traer Wendy. No, sí, no, banco. Y la gran pregunta que te la vamos a hacer, y no sé si la querés contestar. A ver, Capaz que no la querés contestar. capaz no quiero. Y se termina, pues estamos ahí, mira, contra el reloj. Faltan Ok. 30 segundos para terminar el programa. Perfecto. ¿Tiene que volver Pampernick? No. Lo contestó. No. No dudó, ¿eh? No dudó. No dudaste. ¿Para qué? no volver con el ex. No, claro. Total. Y además ya no lo recordaríamos con... No está, ya hay un montón, ya no es el primero, ya.
Que se quede donde está, que En el recuerdo. en el recuerdo. Está total. muy bien. El libro está editado por... Libros del Asteroide. Se Sí. llama Un sueño Made in Argentina. Sí, el libro de Pamper lo pueden conseguir, me imagino. Todos lados. En todos lados, en todas las librerías y demás. ¿Puedo pasar un pequeño chivo? Que es que la... Pequeño no, grande. pasa. Perfecto, que la presentación va a ser... Te agrandamos el combo. Ahí va, me gusta. El próximo 3 de abril en Naesky, en la librería, Naesky, claro. el amigo Nachi Iraola. Exacto, en Charlone 14 de julio. Hermoso lugar. Hermoso lugar a las 19 horas, así que quienes 3 de quieran abril venir, a las 19 horas la presentación del libro. Ahí va a estar la autora por supuesto, acompañada por el editor, que es el dueño del libro del Asteroide, que viaja para acá, y con Ana Waxuk, ahí entre los dos moderando. Ah, muy bien. 3 de abril, 19 horas en Naesky. Esto queda en el barrio de La Paternal. Para mí hay que Villa hacerlo, Ortúzar. hay que hacerlo en Sí, McDonald's. es Villa Yo lo Ortúzar. pensé, pero nadie me siguió. Mostaza, pero no. Hay un local medio perdido de Pampers, supuestamente la mitología urbana dice en la localidad En de Moreno, en Moreno, pero... No. No es un Pampernick. No es un Pampernick. Quedaron un poquito de... Fuiste. Sí, y Fuiste. queda un poquito Un de... poco de arqueología, ¿no? Pero Arqueología urbana funcionó pampernística. un locutorio, no. Bueno, todo muy trash. Todo muy trash. Todo muy trash. Cancha de pádel, todo. Hablando, ¿no? Todo, ¿no? Qué grande. Bueno, la verdad que hemos disfrutado mucho. Muchas gracias por la Solange, invitación. la verdad, de la conversación. Tengo muchas ganas de leer el libro. No se pierdan ese libro. Sí, léelo. Tengo muchas ganas, de veras tengo muchas ganas de leer el libro de Solange Levington, la historia de Pampernick. Gracias, Solange. Gracias, Emilia. Gracias, Eduardo, que un poco fue una sugerencia. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.